Evangelio según Lucas capítulo 24. Hemos llegado a uno de los capítulos más importantes, la temática más importante, que es la resurrección de Cristo. Es la manifestación más sublime de Jesús, más que la obra vicaria en la cruz. En la resurrección es manifiesto la vida, el triunfo, el poder, la gloria, la transformación. Somos transformados por causa de la resurrección de Jesús. Se convierte en el día más importante por encima del Shabbat, el día de la resurrección de Jesús. Nuestra vida está supeditada a la resurrección de Cristo, porque es allí donde genuinamente se ve manifiesto el verdadero nacimiento del cristiano. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que así como Jesús transformó su cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, igualmente nuestro cuerpo en la resurrección seremos glorificados juntamente con Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al pensamiento del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la Biblia, y nos resucitó juntamente con Él. Es decir, que nosotros somos producto de la resurrección de Jesús. Con este prefacio vamos a comenzar entonces con esta temática tan importante, la resurrección de Jesús. El primer día de la semana, sinónimo de primicia. Recuerde que es el cumplimiento de la fiesta de primicias. Pascua se cumple en la muerte, panes sin levadura se cumple en la sepultura, y la resurrección cumple el Bikurim, así se le dice en hebreo, Bikurim, doble K, la fiesta de las primicias, que es la resurrección de Jesús. Siempre que nosotros tengamos en mente fiesta de primicias, hace referencia a todo lo que es vida. Todo, cuando Dios es el primero en todo, es la vida en todo. Por esa razón dice el primer día de la semana, es que Él es el primero. Su manifestación se considera la más importante en la semana. Y dice muy de mañana. Ahora, esto nos lleva a que cuando buscamos a Dios de mañana como primera estancia, como primer lugar, antes que ir a hacer el café, antes que hacer las labores, antes que hacer cualquier otra cosa, primero es Dios. Este es un principio. Y es un principio de resurrección. Es decir, cuando le damos el primer lugar a Dios, todo se convierte vida. Todo lo que hagamos es vida. Vinieron al sepulcro
trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del Señor. Cuando usted le da el primer lugar al Señor, toda piedra en su vida se es removida, toda sepultura se vacía. Todo lo que estaba muerto resucita. El hogar que estaba muerto resucita. Donde dice no hay ya amor aquí, se resucita. Las finanzas se resucitan. Todo lo que represente sepultura produce una gran vacuidad. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellos perplejos por esto, y aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Maravilloso esto. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Se acuerdan en el concepto de resurrección en Marcos capítulo 16? Dice que cuando Jesús resucitó se mostró a las mujeres. Los discípulos, al darse cuenta de esto, dice que no creyeron. Después 2 discípulos vinieron a los 12 y les comentaron que Jesús había resucitado y tampoco creyeron. Bueno, aquí este relato está mucho más completo, porque dice que Jesús se aparece a las mujeres, a María Magdalena, a Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta narración desde el verso 13, camino de Emaús, la resurrección de Jesús nos va a dar un panorama de Jesús glorificado. Es el evangelio que nosotros tenemos que continuamente predicar. Aquí comenzamos una dimensión en nuestras vidas. Usted, querido amable oyente, usted va a comenzar a impregnar en su mente y en su corazón 3 cosas: el evangelio del pacto, el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio de la resurrección. Este evangelio de la resurrección es mostrar a Jesús en toda su dimensión de gloria. Jesús fue manifestado en la Biblia de 3 maneras. En el Antiguo Testamento se muestra como el Mesías prometido. En la dimensión de los evangelios, aquí se muestra Jesús humanado, como humano, en la carne, pero una carne lógicamente sin pecado, pero sí débil. Jesús se muestra como Jesús el Nazareno, así se le conocía. Pero Jesús, después de la resurrección, se muestra de una manera glorificada y desafortunadamente que pocos conocen. Lo vamos a ver expresado en esta narración. Vamos a ver. He aquí 2 de ellos. Estos 2 fueron también discípulos de Jesús. No hacían parte de la cúpula de 12, pero sí hicieron parte de las enseñanzas continuas de Jesús. Muchas veces estos 2 se reunieron con Jesús. Ahora dice aquí, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios o a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Ahora, vamos a encontrar algo. Estos 2 hombres tenían una imagen de Jesús en su manera humana. Ellos estuvieron con Jesús, pero desconocían el concepto de glorificación a través de la resurrección.
Porque primeramente, estos hombres discutían entre sí. ¿Cuántos cristianos discuten todavía? Continuamente están discutiendo en sus hogares, discutiendo en los trabajos, discutiendo en las calles, discutiendo. Se les sale su mal temperamento, no han sido totalmente transformados, cambiados. Y dice que Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero ellos no le conocieron. La pregunta es, ¿cuántos cristianos caminan con Jesús, pero no conocen su manifestación gloriosa? Ahora, esa manifestación gloriosa la va a dar a conocer el Espíritu Santo y la palabra en revelación. Dice aquí, mas los ojos de ellos estaban velados, mire, velados. No estaban ciegos físicamente, sino que espiritualmente estaban velados. Pero es que estos hombres estuvieron con Jesús. Estos hombres vieron los milagros de Jesús. Pero sus ojos estaban velados a la manifestación de gloria, que es lo que el cristiano necesita conocer. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Acuérdense de esto. Estos hombres primero discutían. Segundo, continuamente manifestaban tristeza. ¿Cuántos cristianos manifiestan esto que estamos hablando? Discuten continuamente y continuamente manifiestan tristeza. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ahora, mire el concepto que ellos tenían de Jesús. Jesús Nazareno. Es que ese es el concepto humanado. Ese es el concepto de Jesús en la carne. Una carne débil. Una carne que todavía no había sido crucificada. Pero que muchos así le conocen actualmente. Que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora ellos tenían un concepto negativo, porque ellos esperaban era la redención de Israel del yugo romano, es decir, un concepto terrenal, pero no veían el concepto espiritual, la redención espiritual de salir de los lazos del diablo. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que andan diciendo por ahí pues que Jesús resucitó y que el sepulcro está vacío, que no hallaron el cuerpo y dicen que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces miren lo que Jesús dice. Ustedes son insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese en estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora vamos otra vez, el evangelio de gloria, el evangelio de resurrección, el evangelio de pacto, el evangelio de gracia. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Pero hay una cosa que por aquí creo que ignoré. Y es donde le dicen, ¿acaso eres tú un forastero? Aquí en el verso 18. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén? La pregunta es, ¿cuántos cristianos a Jesús glorificado lo consideran forastero? Alguien que no conocen, alguien que no tratan. Tienen un concepto humanado de Jesús, pero no glorificado. Amigo y amiga, usted que está escuchando este audio, es el momento de pedirle al Señor y decirle, Señor, muéstrame
la manifestación de Jesús en toda su gloria. Necesito tener una revelación de Jesús glorificado en mi vida. Es allí donde nuestro panorama en nuestra vida va a comenzar a tener un cambio extraordinario. La tristeza se va a convertir en alegría, las discusiones en cordialidad, y vamos a ver manifestado cosas grandiosas y gloriosas. Dice aquí que lo obligaron a quedarse, entonces partieron el pan. Dice que se sentaron en el verso 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Esa palabra partir, bendecir y partir, es sinónimo de revelación. Entonces le fueron abiertos. La revelación abre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos para qué fuimos llamados. Aquí dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Es que ya no caminamos por vista, sino por fe. Y se decían el uno al otro, mire lo que decían: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es que las Escrituras, cuando le pedimos revelación al Espíritu Santo, comienzan a arder y los ojos comienzan a ver el mundo espiritual. Caminamos en la victoria de Jesús. La resurrección es sinónimo de vida, es decir, todo lo que usted haga trae vida. Eso tenemos que tener toda seguridad. Y dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Jesús se le aparece a sus discípulos, les dijo, paz a vosotros. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, y palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Es decir, que el cuerpo glorificado es diferente a un espíritu, porque es un cuerpo glorificado. Entonces, verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, en lo que necesitamos todos. La gente que no ha nacido de nuevo no puede comprender las Escrituras, solamente se comprenden a través del Espíritu Santo. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Aquí se va a cumplir la cuarta fiesta, que es el Shavuot, o la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las cosechas. Eso lo estaremos viendo cuando entremos en el libro de los Hechos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Muchas bendiciones. Espero que esta explicación haya sido de gran beneficio, y a partir de este instante, de este momento, comenzamos a tener una dimensión de Jesús como Jesucristo glorificado y resucitado, o el Evangelio de la resurrección. Bendiciones.